En este laboratorio vamos a utilizar el Quantum HIS. Tienen que ingresar a la página en internet de Quantum, que es esta que se muestra en pantalla, y descargar la versión 2.4, que es en la que se basa el laboratorio. Como les comenté en clase, en este laboratorio ustedes no van a aprender a hacer cosas nuevas de SIG, sino que más bien van a aprender a utilizar el Quantum HIS para hacer algunas cosas que ya saben hacer en ArcGIS. Se recomienda configurar la computadora para que esté en inglés con el fin de que puedan seguir las instrucciones. Se hace énfasis en configurarla en inglés no por puro capricho, sino porque muchos programas de SIG, la gran mayoría, utilizan el inglés. Muy pocos tienen la posibilidad de manejarlo en español. Entonces, cuando uno se acostumbra a usar herramientas en inglés, puede utilizar diferentes programas porque son similares las herramientas. Una vez que descargan la versión 2.4 y la instalan, van a ir siguiendo el laboratorio que consta de 6 partes. Se trata de utilizar herramientas básicas del programa, crear una capa nueva basándose en una selección y elaborar un mapa. La elaboración del mapa es quizás la parte más retadora de este laboratorio porque es muy diferente a cómo se hace en ArcGIS. La primera parte es de personalización del proyecto. Entonces, cuando tengan ya instalado el Quantum, nada más abren desde el menú inicio o equipo el programa Quantum Desktop, que es este que se ve en pantalla. Tal vez la interfase se vea un poco diferente porque yo lo tengo instalado en una Mac, pero es lo mismo, que tiene las mismas funciones que si la instalan en una PC. Entonces, desde el menú principal se van a View y en Toolbars tienen que asegurarse de que estén activos las barras de atributos, de manejo de capas y navegación. Yo tengo más herramientas activas, no importa, lo importante es tener mínimo esas 3 que se solicitan en el laboratorio. En el laboratorio, en el cuadro 3.1, viene toda la información de los iconos que aparecen en las barras de herramientas. Estos iconos van a depender obviamente de cuáles herramientas tienen activas, pero están las principales y las que más se utilizan. La segunda parte del laboratorio es sobre exploración del Atlas Digital. El Atlas Digital de Costa Rica, ustedes no han tenido tiempo como de explorarlo muy bien, pero el Atlas tiene un archivo que se llama meta.html. Este archivo se abre en un explorador de internet en el que ustedes tengan y viene la información de las capas, información básica. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden explorar cualquier capa. Vamos a ver la de cuencas. Corredores biológicos fue. Bueno, la capa de corredores biológicos viene siempre el nombre de la capa, la descripción, la fuente de los datos, por quién fue creado la capa, la fecha de creación, si sufrió alguna modificación,
en alguna de las versiones del Atlas, el tipo de shapefile que es, algunas observaciones y la información que viene en las columnas, en la tabla de atributos de esa capa. Entonces, con esta información ustedes pueden conocer de qué trata cada capa. Entonces pueden completar la información que se les solicita en este apartado. Nos vamos a Quantum y en la tercera parte nos piden iniciar el trabajo con capas vectoriales. Entonces, para agregar una capa se utiliza este botón que está aquí, que sale descrito en el cuadro 3.1. Y vamos a buscar la capa de resultados del referéndum del TLC. Entonces nos vamos a Browse para buscar y aquí están todas las capas del Atlas que está en la carpeta base de datos que yo les pasé al inicio del curso por Dropbox. Entonces tienen que buscar en qué carpeta estará la información del referéndum del TLC. Aquí se encuentra. Entonces ustedes pueden tener aquí activada la opción de ver todos los archivos o ver únicamente archivos shapefile, y dependiendo de eso ustedes van a poder ver más o menos archivos. Entonces, como el .shp es el archivo que tiene los entes geográficos o gráficos, le damos Open para poder desplegar la información. Pueden utilizar, haciendo clic sobre la capa, más herramientas. Se les solicita que utilicen esta herramienta para buscar información del referéndum para algunos distritos. Entonces la idea de esto es que utilicen o aprendan a utilizar estas herramientas de zoom, de pan y el identificador para que puedan buscar esos resultados. Entonces, por ejemplo, este que es el polígono del distrito de Turrialba, yo puedo saber cuántos votaron por el no, cuántos por el sí y cuál es la relación de sí-no. Esto, acuérdense que viene la información detallada de esto en el archivo de metadatos. Aquí me va a decir si yo busco qué información tiene esa capa, cómo se constituye la tabla de atributos. Entonces, yo ya sabía que este polígono es del distrito de Turrialba. Ustedes tienen que buscar el resto que se solicita en el cuadro 3.2 para poder completar. Pueden utilizar, si les resulta muy difícil estar bateando dónde queda el distrito, pueden utilizar la tabla de atributos. Con este botón, seleccionando la capa y con este botón, puedo abrir la tabla de atributos. Puedo usar esta herramienta, que es igual que el Select by Attributes de ArcGIS. Funciona igual. Me voy a Fields and Values. En Fields and Values ustedes van a ver todas las columnas que componen la tabla de atributos. Y puedo construir una expresión lógica para buscar alguna cosa. Entonces, por ejemplo, se les pide que busquen el distrito Guasima. Entonces le dan doble clic a N distrito. Igual le pongo que me tire toda la información de esa columna
y buscan aquí a Guasima. Y le dan seleccionar. Cierran. Y vean que aquí me dice que tiene seleccionado un elemento. ¿Cómo hago para saber la información de ese elemento? Puedo utilizar esta herramienta que me tira para arriba la selección, ¿verdad? Aquí está. O bien, si no veo o quiero usar otra opción, puedo utilizar esta herramienta que está aquí para pedirle que me muestre solo los elementos seleccionados. Entonces, con esa herramienta, la idea es que completen el cuadro 3.3, que busquen los distritos para que digan cuál es el cantón. Como ustedes ya saben, utilizar el Select by Attributes, que es igual a esta herramienta, podemos seleccionar dos distritos a la vez, que es lo que se pide en el paso 11. Que me pide la distancia mínima entre Guasima y Vuelta del Jorco. Entonces ustedes pueden poner la expresión que les permita seleccionar esos dos distritos. Como tengo esta opción, este botón activo, me tiró los resultados al inicio de la tabla. Aquí están los dos distritos seleccionados. Puedo hacer un zoom a la selección con este botón o con este otro que está aquí afuera. Es lo mismo. Entonces, como ya sé cuáles son esos distritos, puedo hacer la medición con la regla, que es igual a la que utilizamos en ArcGIS. Esto es un aproximado. Lo que ustedes tienen que hacer es un aproximado. Ahí les sale los kilómetros dependiendo de cómo ustedes se muevan. Luego se les solicita calcular el área aproximada del distrito de Alajuelita. Entonces pueden buscar el distrito de Alajuelita que es ese que está ahí, hacerle un zoom a eso seleccionado y utilizar esta vez la herramienta para medir áreas. Para medir áreas tienen que dibujar el polígono. Vean que no hemos tenido ningún problema porque las capas que estamos usando son del Atlas y ellas tienen determinado el sistema de coordenadas CRTM05, entonces por eso no nos ha dado problemas. Cuando terminen, aquí les va a aparecer cuál es el área dependiendo de cómo dibujaron. Posteriormente nos solicitan agregar la capa de índices de desarrollo social del 2007. Entonces ya la agregamos. Y acuérdense de que tienen que seleccionar la capa para abrir la tabla de atributos de dicha capa.
Porque, por ejemplo, si yo tengo seleccionada esta capa y quiero ver la información de IDS, no me va a dejar. De todas formas, aquí me dice el nombre de la tabla de atributos, o sea, de la capa. Entonces puedo utilizar el select features using an expression, que es igual, reitero, al select by attributes del ArcGIS para buscar los distritos que tienen las diferentes expresiones que le solicitan. Entonces, por ejemplo, me piden saber cuáles son los distritos que tienen el índice de desarrollo social mayor a 80. Le doy a seleccionar y me fijo cuáles son esos distritos. Son todos esos que están acá. Y así con los demás. Datos que me piden. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuáles son los distritos que tienen el índice de desarrollo social mayor a 70 y que al mismo tiempo el componente de educación sea mayor a 60, puedo construir la operación lógica y darle a seleccionar y después fijarme en cuáles son esos distritos. Pueden hacer diferentes, pueden buscar diferentes distritos que tengan componentes económicos o participativos, de salud, de educación, que son los componentes del índice de desarrollo social. Posteriormente nos solicitan que hagamos una búsqueda del cantón de Alvarado. Aquí están los tres distritos que componen el cantón de Alvarado, perdón. Le doy que me haga una selección a esto que está seleccionado. Y voy a guardar una nueva capa con esta información que está seleccionada. A diferencia del ArcGIS, le damos un clic secundario, vamos a Save As. Nos fijamos en que el formato sea el de Shapefile. Buscamos dónde vamos a guardar, que no sea en el Atlas, preferiblemente. Y le damos el nombre que tiene que tener. Dejamos el sistema de coordenadas que sea igual al de la capa. Y colocamos esta opción que es que me guarde únicamente lo que está seleccionado. El resto de las cosas los dejamos sin tocar. Y le damos OK. Vamos a verificar entonces que se haya creado la capa bien. Y ahí está.
Eso sería hasta la tercera parte del laboratorio.